Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, en el video de hoy, donde continuamos una vez más estudiando la serie acerca del rol de la mujer según la Biblia, creo que voy a intentar responder las preguntas del millón, que son dos, y es: ¿puede la mujer enseñar, predicar en la iglesia? ¿Y puede la mujer ser pastora? No pretendo darles respuestas absolutas y decirles que mi opinión, mi percepción, mis conclusiones son las que ustedes deberían tener. Ya les he dicho innumerables veces en esta serie que anhelo que se formen ustedes su propia opinión y que Dios los guíe pues a la verdad, que es solo una, obviamente, pero que no tomen mi interpretación y mi opinión como cierta, sino que vayan ustedes mismos y la descubran. Sorpresivamente, no voy a comenzar este video dándoles argumentos y distintas posiciones de aquel, de tal persona, aunque eso me parece siempre muy enriquecedor, sino que esta vez voy a comenzar por lo que en teoría sería el final. Voy a decirles cuál es mi posición, cuál es mi opinión y mi conclusión acerca de si una mujer puede ser predicadora, enseñar en la iglesia, y de si puede ser pastora. Como les decía, esta es la pregunta que más me hacen continuamente, sobre todo cuando lancé el tema de la serie, y bueno, voy a empezar a contestarla. La primera respuesta a la primera pregunta de si una mujer puede enseñar en la iglesia, predicar, para mí es un firme sí, por supuesto que lo puede hacer. La razón, y ya voy a ahondar en ella, es toda la evidencia bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de que había mujeres que, conforme a la voluntad de Dios, tenían roles ministeriales, predicaban, enseñaban la palabra de Dios, profetizaban y hablaban en lenguas. Hay posiciones, bueno, sí les iba a hablar de posiciones, hay posiciones como por ejemplo la de John Piper, que leí una vez en un artículo que él escribió, de que obviamente hablar en lenguas y profetizar no era enseñar, entonces que eso era distinto, que eso sí lo podían hacer, que luego no, lo que no podían hacer era como pararse en el púlpito y dar el mensaje de ese domingo. Pero realmente yo no encuentro una diferencia bíblica ni teológica entre predicar, que es enseñar la palabra de Dios, y profetizar y hablar en lengua. En 1 Corintios, Pablo hace una explicación, una exposición muy clara de qué es el don de lenguas y qué es el don de profecía, cómo se tienen que usar, para qué sirven, y los dos, ambos se basan en la palabra de Dios, ambos se basan en enseñar algo, en declarar algo que ya ha sido revelado en la palabra. Cuando tú hablas en lenguas, Pablo dice que no tiene ningún sentido ni ningún significado si no hay alguien que me traduzca. Y yo pregunto, ¿a quién se le habla en lengua? Mejor dicho, ¿cómo se ejerce ese don si no es públicamente? Y hay evidencia bíblica de que las mujeres, por ejemplo, en Pentecostés hablaron en lenguas y en distintos idiomas. Entonces, esto no puede ser una prohibición a que la mujer lo haga. Y con el tema de la profecía, lo mismo y más aún, porque 1 Corintios 14:3 dice que toda profecía tiene que ser para edificar, consolar y exhortar. ¿Y cómo hago yo eso fidedignamente y bíblicamente si no es conforme a la palabra de Dios? No voy a consolar y edificar con mis propias palabras, con mis propias ideas. Yo declaro la palabra de Dios sobre la vida de la gente, la explico para que otros puedan ser edificados por medio de esa profecía. Te invito a ver mi video donde hago un microestudio sobre este punto específico del don de profecía y cómo explicó Pablo que realmente tenía que ser, en qué consistía y cómo se probaba verdadero. Te lo voy a dejar por acá, para que también contrastes e imagines a la mujer haciendo eso y entiendas que la Biblia claramente explica que lo puede hacer, por las referencias a tantas profetisas que hubo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero que también esto implica necesariamente enseñar la palabra. La otra razón es el argumento que les comenté en el video donde les explicaba el discurso del reverendo Luther Lee, que era, bueno, si fuésemos a tomar la instrucción de Pablo que se encuentra en 1 Corintios y en 2 de Timoteo de que la mujer debe callar, chévere, la tomamos y entonces las tenemos que hacer absoluta, tendría que aplicar a toda manifestación pública. Entonces la mujer no podría cantar, no podría orar en público. Entonces realmente lo que aplica para una cosa tiene que aplicar para la otra. O está en silencio para todo o puede participar de las actividades ministeriales. Ahora bien, la segunda pregunta del millón, que creo que esa nunca se las he contestado, al menos no públicamente por aquí, acerca de si una mujer puede o no ser pastora. Yo creo que no puede ser pastora. Yo creo, y tengo bases bíblicas para creerlo así, que una mujer no debería ser pastora. Ya les voy a hacer una referencia bíblica en la que me baso, además de otras circunstancias, pero fíjense, la primera razón de esto es que aunque se suelen confundir, estamos hablando de cosas muy distintas cuando hablamos de enseñar y predicar y cuando hablamos del pastorado.
Enseñar y predicar es un don del Espíritu Santo. El pastorado es un cargo, es un puesto. Hay un pasaje que para mí lo deja bastante claro, es una referencia a la que yo creo que deberíamos irnos, ya se los voy a encontrar, y está en 1 de Timoteo 3, que es donde se habla básicamente de los requisitos, si los queremos llamar así, para ser pastor. Lo voy a leer todo el pasaje desde el versículo 1. Fiel es esta palabra. Si alguien anhela el obispado, en la Biblia se refiere al obispado, y como con los años hemos empezado a usar la palabra más pastor, pero realmente la Biblia se refiere a obispos, desea buena obra. Entonces es necesario que el obispo sea de conducta intachable, marido de una sola mujer. Aquí de alguna manera lo está circunscribiendo a que tiene que ser hombre, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento sino amable, no contencioso ni amante del dinero, que gobierne bien su casa como cabeza del hogar y que tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un recién convertido para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. También debe tener buen testimonio de los de afuera, también debe tener buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el reproche y la trampa del diablo. El versículo 8 separa esta definición, estos requisitos, mejor dicho, y comienza a hablar de los requisitos de alguna manera para ser diácono. Y es muy interesante porque miren cómo lo plantea, y para mí hay una obvia diferencia entre cómo plantea el obispado y cómo plantea el ser diácono o diaconisa para mí. Asimismo, los diáconos deben ser dignos de respeto, sin doblez de lengua, no dados a mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas, que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia, que estos sean probados primero y que después sirvan como diáconos, si es que son hallados irreprensibles. Las mujeres asimismo deben ser dignas de respeto, no calumniadoras, sobrias y fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, porque los que sirven bien como diáconos ganan para sí buena reputación y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Para mí es muy clara la estructura que Pablo da acá en Timoteo. Habla del obispado y solo se refiere al hombre. Cuando está hablando de los requisitos para ser diácono, se refiere a hombres y mujeres, es decir, las mujeres que sean diaconisas sean dignas de respeto, no calumniadoras, sobrias y fieles en todo. Los diáconos, los hombres que sean diáconos, sean marido de una sola mujer. Diácono es un servidor de la iglesia, es un ministro de la iglesia. Es una persona que tiene un lugar de liderazgo, no es el pastor. Para mí esto es un pasaje que justifica y explica que los hombres deben ser pastores y que las mujeres pueden ser ministras, pueden servir, pueden enseñar, además de toda la evidencia bíblica. Hay quienes dicen, sobre todo quienes no están de acuerdo con el papel activo de la mujer en la iglesia, en la enseñanza, en la predicación o como líder, que el versículo 11 se refiere a las mujeres aparte, pero no se refiere a la mujer como diaconisa, a lo cual yo no le encuentro ninguna lógica, porque aquí hay una lógica del argumento y viene él diciendo del versículo 8 cómo deben ser los diáconos: deben ser irreprensibles, deben ser prudentes, etc. Y habla de la mujer, y luego en el versículo 11 y luego en el 12 habla del hombre, es decir, se está refiriendo a las mujeres diáconos o a las diaconisas y a los hombres que sean diáconos. Yo sé que hay muchas personas que sostienen la opinión de que el pastorado de la mujer es un pastorado válido. Yo personalmente, primero por esta base bíblica que encuentro, que me da mucha luz al respecto, porque me ubica a la mujer en una serie de ministerios, en una serie de servicios, pero cuando me habla del obispado y me habla del pastorado, no me habla solamente de eso como un llamado, sino como un puesto, un oficio que está exclusivo al hombre. Y también está como la parte práctica que yo observo. Esto no tiene nada que ver con ser machista o feminista, nada que ver, de verdad, pues los que me conocen saben que no lo soy, ninguna de las dos cosas. Y además que he conocido a muchas pastoras que quiero, que respeto, pero personalmente tengo mis reservas con respecto a si es bíblico que la mujer ejerza el pastorado, precisamente por esta descripción que se está haciendo, porque primera de Timoteo 3 es muy clara en que esto es como un oficio y un llamado del hombre exclusivamente, y de hecho elabora el argumento de que tienes que saber gobernar tu casa para poder gobernar una iglesia, y eso no se podría decir de la mujer, no podría aplicarse a una mujer pastora. Ahora bien, hay muchos casos, y esto para mí es totalmente distinto, cuando un pastor está casado, que es la inmensa mayoría de las veces, y el pastor tiene una esposa.
el pastor ejerce su labor de pastorado, pero he visto muchísimas dinámicas donde la esposa, a quien muchas veces llaman pastora, ejerce como esa parte complementaria del pastorado, sobre todo en lo que tiene que ver con las mujeres. Y a mí esto me parece hermoso, me parece una dinámica donde se evidencia que nuestros roles, nuestro diseño se complementa, pero no podría decir que es la mujer siendo pastora, es la mujer de alguna manera aportando desde su tipo de liderazgo lo que se necesita, lo que tiene que dar ella o lo que puede dar ella como mujer a una iglesia, al pueblo de Dios. Una mujer sola en el pastorado, conozco pastoras así, las quiero mucho, no tomen esto como una ofensa personal de repente si tú eres pastor y te sientes ofendida, pero observo que en la práctica sí se puede complicar. Hay ciertas cosas del liderazgo del hombre que son necesarias en la iglesia, así como hay ciertas cosas del liderazgo de la mujer que son necesarias en la iglesia, pero la Biblia nos habla muy específicamente, muy firmemente del pastorado del hombre y lo ubica en este contexto de que alguien que sabe gobernar su casa sabe gobernar la iglesia, y de alguna manera en esto se estaría como respetando el orden establecido incluso desde la casa de que el hombre es la cabeza del hogar, que la mujer tiene que estar sujeta a su esposo. Esto por supuesto en el marco de un liderazgo sano y del respeto de la mujer al hombre, pero del amor del hombre que responde al mismo estándar del amor que tiene Cristo por la iglesia. Y sería exactamente lo mismo en una iglesia. Pero ¿cómo se emula este orden en una iglesia si la mujer no es la cabeza del hogar, no es la cabeza de una familia? Y sabemos que no es así porque no lo dice la Biblia, pero sí entonces gobernaría una iglesia. A mí me parece un poquito complicado. Es más, esto ya es mi opinión, no está en la Biblia, no estoy diciendo que está en la Biblia, no estoy diciendo que tengo como esta base para afirmar esto es mi opinión, un poco la conclusión de muchas cosas que he visto. En general yo observo que es complicado el hecho de un pastor solo sin esposa y una pastora sola sin esposa. Ya les dije que creo que las mujeres no deberían ser pastoras, al menos no como título principal. Pueden complementar el pastorado de su esposo, pero realmente ellas no están ocupando el lugar de pastora, sino actuando como ministras que sirven, ya se los dije, pero veo bien complicado porque yo siento que una iglesia necesita lo que ambos pueden dar, lo que puede dar un hombre y lo que puede dar una mujer. Igual que la misión, no solamente piensen en la iglesia local, es en la iglesia de que somos todos como cuerpo de Cristo. Necesitamos de los hombres y necesitamos de las mujeres. Y eso mismo pasa en una iglesia. Entonces, sí, claro, es mucho más recomendable que haya un matrimonio en donde sí, el pastor sea el líder principal de la iglesia, pero no encuentro nada en la Biblia, ni siquiera evidencia en Antiguo o Nuevo Testamento que me diga que una mujer estaba a la cabeza o al gobierno de una iglesia local o de un grupo de cristianos. Así que bueno, espero que esto no sea demasiado controversial. Si tú tienes una opinión distinta por tu propio estudio de la Biblia, por otros recursos que hayas leído, yo la respeto infinitamente, me la puedes dejar en los comentarios, no tengo ningún problema leyéndote, escuchándote, todo lo contrario, me interesa saber qué piensas, me interesa saber otras perspectivas. Esta ha sido mi conclusión, es con la que me siento en este momento en paz, siento que corresponde a la verdad bíblica, pero esto en ningún nivel tiene como intención atacar o decir esta persona está mal, está en pecado. Esto no hay que llevarlo nunca a nivel personal, pero siempre es bueno preguntarnos si las cosas que creemos tienen una base bíblica o es solamente porque las vimos y porque en nuestra iglesia toda la vida vimos que las cosas eran de una manera y nunca nos preguntamos, bueno, realmente esto tiene base en la Biblia. Y estoy tratando de fundar mis opiniones en mi propio y personal estudio de la Biblia y mi oración con Dios. Así que bueno, voy a dejar hasta acá el video de hoy. Espero que les haya contestado algunas de sus preguntas y que los argumentos les hayan servido para algo. Obviamente estos argumentos no se agotaron acá, estos son los míos, los que me parecieron más relevantes. Y nada, espero sus comentarios. Si te gustó el video, por favor déjale like, que significa mucho para mí, y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video de la serie El rol de la mujer según la Biblia.